Amada Iglesia, muy buenos días. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana. Doy gracias a Dios nuevamente por compartir este devocional. Y hoy quiero compartir el libro de Números, capítulo 16. Este capítulo es un capítulo bastante interesante, lleno de lecciones, en la cual deseo que tú puedas prestar mucha atención a lo que vamos a estar estudiando hoy en estos versículos. Sí, vamos a empezar rápidamente porque hay muchas cosas que tenemos que hablar y entender el por qué actuaron ciertos hombres en contra de Moisés y Aarón. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, dice: cierto día Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijo de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Y vamos a hacer una pausa aquí porque es necesario mencionar quién era Coré y quién era Datán y Abiram. La Biblia nos habla claro que Coré venía de la tribu de Leví, y los hijos de Datán, Abiram y On eran pertenecientes a la tribu de Rubén. Nosotros sabemos, hemos leído en los capítulos anteriores, que Dios había asignado a Moisés para poder liderar al pueblo de Israel. Y como era una multitud, era una nación grande, Moisés no podía liderar solo. Moisés le consultó al Señor y el Señor le dijo: pon hombre temerosos del Señor para que ellos puedan también gobernar a algunos pueblos, porque es mucha la carga que tiene. Simplemente tú te vas a encargar de poder organizar, y cuando hay problemas mayores, ellos podían venir a ti. Pero los otros problemas, ellos también podían ejercer. También había designado levitas para que puedan estar dentro de la casa del Señor, para que puedan administrar las ofrendas y servir a la casa del Señor. Y en este ministerio de los levitas se encontraba Aarón y sus hijos. Aarón, como sabemos, fue asignado, fue llamado por Dios para servir a la casa del Señor. Aarón recibía las ofrendas y presentaba ante el Señor para poder ofrecer esta ofrenda por causa del pecado de Israel, por causa del pueblo de Israel, por cada uno de nosotros. Pero debajo de ellos habían también un hombre, otros levitas, que también formaban parte del templo, de cuidar el templo. Ellos cubrían el templo, guardaban las cosas, los objetos del Señor y los cuidaban. Pero cierto día, dice la palabra de Dios, Coré, que era de la tribu de Leví, dijo en sí que quería gobernar, quería el poder también de poder administrar. Y él tal vez en su corazón dijo: yo también soy de la tribu de Leví y Aarón es mi primo. ¿Por qué él puede ser el sacerdote y yo no? Tal vez eso pudo pensar Coré. El caso de Datán y Abiram tal vez dijeron en su corazón: Rubén es el primogénito de Israel. La tribu de Israel ciertamente es primogénito de Israel. Así que nuestra tribu debe liderar. ¿Por qué Moisés debe liderar y nosotros no? Eso era lo que había en su corazón de Coré y de Datán y Abiram. Entonces ellos habían acostumbrado por muchos años de poder servir al Señor, recibían la presencia del Señor, conocían la palabra del Señor, habían sido formados. Pero sin embargo, un día en su corazón subió un orgullo. Querían la ambición del poder. Querían ellos tomar lo que
ya Moisés administraba. Entonces ellos dijeron, no, ya que Moisés no lidere, yo puedo traer la presencia de Dios, yo puedo liderar, yo puedo hacer esto, yo estoy un hombre que puede cautivar a multitudes, yo puedo hacer milagros como hizo Moisés. Y Coré dice, yo también puedo traer la presencia de Dios, yo puedo ofrecer estos sacrificios al Señor, yo puedo hacer. Y ellos tenían, dice la Biblia, como leemos en este versículo, ellos, dice, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Y no eran 250 personas cualquiera común corriente, eran, dice, príncipes de la congregación, de los consejos, varones de renombre. Es decir, Coré tenía esa facilidad, esa labia de convencer a la gente y la gente lo seguía. Y tanto fue su orgullo que convocó a esa gente. Dice, mira, hasta Dios me está respaldando con esta gente. Mira, ya son 250 hombres que me están siguiendo. Ese quiere decir que Dios está conmigo y no con Moisés. Ahora, gente, vamos ante Moisés y Aarón y decirle que ellos ya no tienen que servir, y no nosotros. Nosotros podemos adorar al Señor y la gloria de Dios va a venir sobre nosotros. Nosotros podemos hacerlo. ¿Sabes? Había dentro de su corazón el amor al poder. No había el amor al Señor. Tal vez ellos conocían la palabra de Dios, sabían cómo administrar, sabían cómo hablar bonito, cautivar. Pero había una diferencia. Dios no los llamó a Coré, a Datán y a Abirán para liderar a todo el pueblo de Israel. Esa es la diferencia. Dios llamó a Moisés a liderar el pueblo de Israel. Dios llamó a Aarón a poder administrar, ser sacerdote de la casa del Señor para poder administrar la presencia del Señor. Hay dos tipos de diferencia. Tal vez Moisés estaba cansado, pero administraba, tenía muchas cargas, pero el Señor estaba con él. Pero ellos tal vez eran hombres que conocían mucho, pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que Coré y sus seguidores tal vez dejaron de orar ante la presencia del Señor. Tenían mucho conocimiento, pero no oraban al Señor. Tenían mucha sabiduría, sabían hablar en público, sabían convencer a la gente. Pero estoy seguro que no oraban al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque un hombre, una mujer, cuando decide orar, amar y adorar al Señor, no tiene esa actitud. Cuando un hombre, una mujer está siempre ante la presencia del Señor quebrantado, no hay orgullo en su corazón. Cuando un hombre, una mujer está siempre pidiendo al Señor, ten misericordia, Señor, que te amo, Padre, no hay en su corazón la ambición de poder, la ambición de poder tomar lo que no te corresponde. Y hay que tener sabiduría en lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Coré y sus hijos tuvieron que convocar a algunos líderes, y esos líderes tal vez eran buenos en lo que hacían, pero tal vez no tuvieron conocimiento, discernimiento de quién Dios en realidad puso para liderar el pueblo de Israel. En este caso le estaba diciendo, si vamos a leer, dice, basta ya, le dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Moisés, tú eres orgulloso, tú eres muy ambicioso. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Sabes? Moisés no tomó el control, dijo, oh, yo voy a tomar al pueblo de Israel, voy a libertar. No fue así. La Biblia dice que Dios tuvo que quebrarlo antes de llamarlo al ministerio, tuvo que quebrarlo a Moisés, tuvo que sacarlo del palacio donde vivía
a vivir un desierto, y en el desierto fue probado, quebrantado. Y un día Dios le llamó a Moisés: tú vas a liderar. Señor, yo no puedo liderar, yo no puedo hacer esto, soy tartamudo. No me digas que eres tartamudo, porque donde quiera que yo te mande, ahí irás y hablarás y harás lo que yo te mande. Y así fue Moisés quebrantado. No había orgullo, había solamente un hombre manso. La Biblia dice que Dios le dijo: a los profetas, a otros les hablaré en sueños, en visiones, mas no a mi siervo Moisés, porque es un hombre manso, a él hablaré cara a cara. Y durante mucho tiempo Moisés tuvo esa gracia del Señor, y el pueblo de Israel pudo ver los milagros, las señales que durante el desierto estaban pasando. Columnas de fuego, una nube en el día para protegerlo. No les faltaba comida, nada. Y el Señor estaba con ellos. Hay una diferencia en que estos hombres no amaban al Señor, o si amaban, no tenían esa relación profunda con el Señor. Y si amaran, no deberían haber actuado así. Porque cuando uno ama, es quebrantado, con un corazón ante el Señor, humillado ante el Señor. Recordemos eso. Aprendemos a ver la diferencia entre Coré, lo que ellos estaban actuando, y lo que Dios había llamado a Moisés y a Aarón. Hasta aquí vamos con ese punto de versículo, porque hay mucho para poder ver ahí. Coré había designado y había convocado a toda esta gente, y también quería que la congregación esté de su lado, y se fueron contra Moisés. ¿Y sabe qué? Coré los dijo delante de Moisés que eran orgullosos, que eran ambición de poder, para que la gente, la congregación la escuchara. ¿Y sabes cuál fue la actitud de Moisés? En el versículo, nos quedamos en el versículo 4. Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. ¿Qué quiere decir? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Eso quiere decir que una vez que había recibido estas acusaciones, Moisés fue a orar ante el Señor. Esa actitud de la oración fue decirle: Señor, mira lo que está pasando, perdona tus pecados. Y dice la Biblia que Dios, no dice en este momento porque ya Moisés va y confronta a Coré. Dice estoy seguro que Dios le había dicho: ve ante Coré y yo voy a mostrar las pruebas, voy a mostrar a quién yo he llamado. Y dice la Biblia que Moisés fue y le dijo a Coré y a Datán y al otro hijo, le dijo: ustedes presenten al Señor y Dios va a demostrar a quién Dios eligió, a ustedes o a nosotros, al referirse a Moisés y a Aarón. Y uno de los hijos, Datán, dijo: no vamos a ir. Tú eres un falso profeta. Tú nos dijiste que nos ibas a dar a la tierra que fluye leche y miel. Y hoy, mira, estamos en el desierto. Seguían acusando. Y Moisés dijo nuevamente: mañana presentémonos ante el Señor. Y no quisieron. Y dice la Biblia que al día siguiente Dios le dijo: apártate, Moisés y Aarón, porque voy a destruir a este pueblo terco que no quiere reconocerme. Y Moisés dijo: Señor, por causa de unos hombres, ¿vas a destruir al pueblo? Y entonces Dios escuchó, le dijo: está bien, no destruiré a ellos, pero mándales esta señal, háblales a Coré y a sus hijos. Y se acercó Moisés y les dijo al pueblo, delante de Coré, de los otros que se rebelaron, le dijo a la congregación: apártense, huyan delante de él, porque Dios va a destruir sobre ellos, va a matar.
Y dice, y esta será la señal, que si aconteciera en este momento una tierra se abrirá, la tierra se abrirá, y ellos descenderán vivos al Sheol. Tan pronto que terminó de hablar Moisés, la tierra se abrió y descendieron Coré, descendieron los otros dos hijos que se rebelaron. Y con todos sus hijos, con todas sus pertenencias, con toda la carpa que estaba ahí, descendieron. Y hay una curiosa lección ahí también, y me da a entender que los hijos de Coré no estaban de acuerdo con sus padres. ¿Por qué? Tal vez pienso yo que los hijos de Coré le decían, papá, no hagas eso. Dios ha puesto autoridad a Moisés, Dios ha puesto autoridad a Aarón, no lo haga. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque más adelante, si no me equivoco, en Números capítulo 26 habla de que los hijos de Coré fueron salvos por la misericordia de Dios. Y vemos que los hijos de Coré, en los libros de Salmos, habían oraciones y son autores de algunos capítulos de Salmos. Se dan cuenta de la diferencia que Dios tuvo misericordia de los hijos de Coré, porque creo yo de que ellos le dijeron a su padre no lo haga. Ellos no se contaminaron de las lecciones de su padre. Y en ese momento se abrió la tierra, todos ellos murieron. Y ahí no quedó la historia. Dice que los 250 también fueron apresados por el fuego y los consumió. Y ahí no queda la historia. Y a pesar que la congregación había visto cómo murieron, fue abierto la tierra y los mató a Coré, a todos los rebeldes, al día siguiente, algunos simpatizantes de la congregación, unos simpatizantes del pueblo, dijeron, tú has matado al pueblo, por tu culpa ellos han muerto. Dios mandó la plaga para ellos, una plaga que era la muerte. Y Moisés tuvo que decir, padre, perdónalo. No, ya está decidido. Y Moisés astutamente le dijo a Aarón, Aarón, corre al altar del Señor, agarra el incienso y la ofrenda y vete en medio del pueblo a ofrecer el perdón. La plaga empezó a matar a hombres y mujeres, niños ahí que se habían rebelado. Y Aarón corría y corría. ¿Sabe qué significa? Aarón estaba intercediendo por, Señor Padre, perdónalos, por favor, no causes más muertes. Y mientras que Aarón llegó, ofrecía ofrenda al Señor en medio del pueblo, en medio de la matanza, en medio de la plaga, Dios tuvo misericordia y ahí cortó y detuvo la plaga. Pero sin embargo murieron, dice la Biblia, 14.700 personas. Y la plaga se paró ahí. Hoy sé que es un devocional que se me ha extendido mucho el tiempo, pero era necesario de poder entender cuán importante es que Dios nos ha puesto la autoridad, que son nuestros pastores en la iglesia, para poder orar, para poder que Dios cuide, que Dios dé sabiduría, fortaleza. Y recordemos que la autoridad son los pastores que la administran, que Dios les llamó a ellos. Se podrán equivocar en algún momento, tal vez sí, pero si ellos con de todo corazón y aman al Señor y vuelven al camino, Dios siempre los va a proteger, Dios siempre los va a ayudar. Por eso es importante que nosotros podamos orar siempre por nuestros pastores. ¿Y por qué? Porque nuestros pastores dejan de comer para ayunar y orar por ti. Porque ellos dejan de descansar y oran tal vez 4 horas para poder levantarse en la madrugada y orar y hacer guerra espiritual a favor de tu vida. Dios está con ellos. La Biblia dice, al ungido del Señor no lo tocaré. Aprendamos a tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que lanzamos palabras en contra de los pastores. Porque Dios los cuida, Dios los protege, Dios los respalda. Aprendamos esta lección
tan importante porque vemos que no solamente era la guerra, vimos que anteriormente el pueblo de Israel sufría guerra y Dios les daba la victoria. ¿Y quién por aquí se les ocurrió pensar que desde su propio ministerio, desde su propia congregación, querían levantarse contra Moisés y Aarón a causa de la ambición del poder? Ese le causó a Lucifer, Satanás. Quiso ser como Dios. Mira, yo canto bonito, yo soy el que administro, soy hermoso. Quiso ser como Dios. Quiso obtener el poder de Dios. Y Dios los expulsó. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque su corazón ya no oraba con el Señor, ya no adoraba al Señor, ya no tenía esa relación con el Señor. Y eso fue lo que pasó a Coré y a los otros rebeldes. Ya no oraban. Porque como decía al principio, porque si hubieran orado, hubieran tenido esta relación, si hubieran amado al Señor, otra cosa es orar y otra cosa es amar al Señor, ellos tal vez no hubieran pecado, no hubiera habido orgullo en su corazón. Porque cuando uno se quebranta, cuando uno ama, no hay orgullo, no hay ira, no hay rencor, no hay palabras en contra de aquella persona. Aprendamos esta diferencia. Hoy yo quiero despedirme de este devocional entendiendo estos principios, la cual Dios dejó al pueblo de Dios para nosotros. Y aprendamos que la autoridad que Dios ha puesto en ellos. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra. Te pido que bendigas a cada uno que está oyendo esta palabra, este devocional. Y Padre, quita de nosotros todo orgullo de nuestro corazón. Y Padre, yo sé, Señor, que tú has puesto hombre y mujer, Señor, con un llamado, Señor. Y ayúdanos a cuidar de nuestra boca. Todo, Señor, palabras hirientes, palabras, Señor, en contra de tus siervos. Guárdanos, Señor, de esto. Más bien pon en nosotros el poder amar, buscar tu presencia y orar por ellos, porque ellos, Señor, hacen el esfuerzo por nosotros. Lo reconocemos, Señor. Padre, bendícelo y que todo, Señor, Padre, que ellos hagan, Padre, sean bendecidos. Si hay hubo palabras, Señor, en contra de ellos, cancélalos, Señor Padre, y que ellos, Señor, sean de bendición para la congregación. Bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús, y bendice también a todos los que están oyendo ese devocional. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima oportunidad. Amén.